Clase del día de hoy. Fundamentos sociales del Ecuador. Lo indígena, lo afro, lo mestizo y lo montubio. Objetivo. Analizar y valorar cada uno de estos fundamentos sociales del Ecuador. Estos fundamentos sociales que son, como les digo, los que vamos a ir delimitando. No se olviden, por favor, tendrán en cuenta. Copiarán, qué sé yo, cómo hagan ustedes, pero por favor, verán que ese es su trabajo. Simplemente sacar un resumen, un análisis resumido de la clase. No vamos a trabajar más que con diapositivas, así que si tiene dudas, preguntas, inquietudes, ahora, no cuando ya se acabe la clase. Vamos con esta perspectiva. Primero, lo indígena. Lo indígena comienza, como ustedes pueden observar, esta cosmovisión de lo indígena desde la conquista de América, que se puede entender y que algunos pensadores, escritores hablan de dos mundos, como el encuentro entre dos mundos, entre la cosmovisión o la ideología o el pensamiento occidental europeo y el pensamiento propiamente indígena, este choque de dos mundos. Dentro de esta perspectiva, al llegar a América, los europeos se encontraron con los pueblos autóctonos y con sus saberes, con su pensamiento, con su perspectiva, pero no priorizaron esta visión, sino que trataron de superponer su criterio frente al criterio indígena. La organización económica y social propia de estos pueblos, así como su espiritualidad, por el afán de dominio propiamente de los españoles y que ya hemos visto, hemos topado este tema cuando estuvimos hablando de plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. Hemos estado hablando de esta perspectiva en cuanto a la época colonial que estamos revisando en historia. Así que no se olviden puntualizar esos elementos, sobre todo puntualizar la perspectiva de la imposición de los españoles en cuanto a los criterios. Frente a esta perspectiva, los pueblos y nacionalidades han tenido un proceso complejo. En la Sierra del Ecuador, la conquista implicó el despojo de los territorios ocupados ancestralmente, por lo que los indígenas, para establecer extensas haciendas, tuvieron que pertenecer o formar parte de las mismas. Pudieron tal vez salvarse algunos elementos, pero en general, en el Ecuador, el punto central ha sido esta perspectiva de la hacienda como el fundamento, donde, como pueden observar a la izquierda, los guasipungos, las conformaciones de las casas de los indígenas, quienes eran los que realmente trabajaban la tierra, estaban relegadas a un sistema colonial económico. Algunas de las poblaciones indígenas de la costa fueron sometidas enseguida y otras más tarde. En la Amazonía no tuvieron del todo esta conformación de la colonia. Entonces, para puntualizar, en cuanto a la sierra, está más ligado al ámbito de la hacienda a la cual pertenecían, pudieron tener sobre todo en los páramos alguna consideración en la sierra ecuatoriana, no se olviden que estamos hablando del Ecuador, a la producción sobre todo agrícola, estaba encargada las nacionalidades indígenas. En cuanto a la costa, fueron directamente sometidos los indígenas de la costa, y como podemos nosotros visualizar en la imagen, hay muy pocas nacionalidades cerca de la costa, están más en la Sierra Central y como número mayormente en el oriente, la Amazonía. En la Amazonía directamente no tuvieron mayor incidencia, las misiones llegaron a la Amazonía, pero no fueron o no tuvieron mayor contacto, no pudieron ser mayormente sometidas, no mayormente sometidos. Los indígenas de la sierra, en cambio, sostuvieron
por lo menos las tierras ubicadas en los páramos. Y su conformación fue principalmente en la hacienda. Y tienen una perspectiva muy particular los pueblos indígenas. La perspectiva o el criterio de la comunidad, o la visión de comunidad, la perspectiva de comunidad. Es muy propia o muy característica de los pueblos, por si acaso. No se olviden, sierra, costa, Amazonía, donde la Amazonía no pudo realmente ser mayormente sometida, donde en la sierra la hacienda y la producción agrícola fue el trabajo principal de los indígenas a través de los sistemas de control españoles. Las tierras de los páramos por lo menos pudieron ser rescatadas y fueron ubicados los indígenas, y donde se instauran la idea de comunidad. Esta idea de comunidad principalmente está enmarcada en sus festividades, en sus leyes, por ejemplo, la ley indígena, la conformación de gobierno, de ritos y todos los elementos, siempre en esta perspectiva de comunidad, de relación en comunidad. Dentro de esta visión, de esta cosmovisión, encontramos en la actualidad, desde la Constitución de 2008, lo que ustedes pueden observar en la imagen. El reconocimiento de todas y aquellas nacionalidades que conforman el Ecuador, que son tan diversas como ustedes pueden observar en la propia imagen, así como los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, afros, conforman todo nuestro territorio, así como los mestizos. Este elemento van ustedes a puntualizar sobre todo. Este es el proceso histórico de conquista de los derechos de los pueblos nativos al cumplirse estos 500 años de la resistencia al dominio español, con 4 puntos relevantes. 1989 se reconoce internacionalmente el derecho de los pueblos nativos o tribales. Por favor, esto sí tendrán en su cuaderno. Cópienlo como ustedes deseen, como quieran, de una forma más correcta. No copien todo lo que está aquí, solo los datos más relevantes. ¿Sí? 1990, levantamiento indígena en el Ecuador. 1998, la Constitución consagra al Estado como intercultural y plurinacional. Y 2008, la Constitución amplía el reconocimiento de la titularidad de los derechos colectivos a las comunas, pueblos, nacionalidades indígenas. En definitiva, la Constitución de 2008 reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas dentro de nuestro país como partícipes del gobierno y del desarrollo. ¿Sí? Entonces, estos puntos son los fundamentos sociales del Ecuador en cuanto a lo indígena. ¿Cuál fue el inconveniente principal, por ejemplo, para que los indígenas hayan visto la necesidad de generar un proceso de cambio? Desde la época de la conquista, los indígenas mermaron en número, principalmente por las enfermedades traídas por los españoles. De ahí el requerimiento que nosotros veíamos de mano de obra esclava desde África. Como murieron muchos indígenas, más que por la misma conquista que por el asesinato, en realidad murieron mayormente por las enfermedades. Eso generó que se den otros procesos de la incursión de otros grupos humanos en nuestros países. Y de ahí también nace esta consideración de la lucha por los derechos principales, además del maltrato, la consideración de la muerte de un sinnúmero de habitantes nativos. La cosmovisión entonces es principalmente la perspectiva de la comunidad, enmarcada principalmente contra la lucha del dominio y tratar de visibilizar las consideraciones fundamentales de estos pueblos. Segundo punto, si les falta, por favor me avisan. Si algo quieren que regrese, por favor me avisan. Si no quieren que pase todavía, me avisan, por favor. Si no, avanzo.
No dicen nada, avanzo. Dicen español, Bien. por favor. Claro, claro que sí. Entonces, no olvidarse esos elementos. Podemos ahí ir puntualizando. Como les digo, no copien todo, no es ese el objetivo, sino que tengan los datos. 1989, sobre todo, este reconocimiento de los pueblos nativos. 90, levantamiento indígena. 98, una constitución que instaura un Estado intercultural y plurinacional. Y 2008, asienta todos los elementos anteriores, visibilizando la realidad de un país con diferentes formas de entender el mundo, donde lo indígena es un punto importante que hemos nosotros ya recalcado en el punto anterior. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Lo más relevante es recalcar la identidad cultural. No se olviden eso. Lo más importante es recalcar esta identidad cultural que está en la vestimenta, que está en el lenguaje. Cada una de las nacionalidades tiene su propio idioma, cada nacionalidad tiene su vestimenta, cada nacionalidad tiene sus fiestas propias y cada uno de estos elementos. Vamos con lo mestizo. ¿Cómo pueden definir mestizo? ¿Qué es mestizo? Como una mezcla. Ya, mezcla, muy bien. ¿Mezcla entre qué específicamente en la época colonial, por ejemplo? Lo indígena con lo español. Lo indígena con lo español. Muy bien, como pueden observar en la imagen que era una de las categorías de las castas en la época, lo mestizo. El mestizaje es un proceso que se produce a la par de la conquista y la colonización de América, que constituye el cruce sanguíneo, es decir, genético, sanguíneo con sanguíneo, de la mezcla, obviamente, entre indígenas y los españoles. La formación de este vínculo se dio a través de matrimonios en pocos y muy escasos casos, pero sobre todo, la mayoría de los casos se dieron por la violencia hacia las mujeres indígenas. Es un punto que debe tomarse en consideración y muy relevante en cuanto al mestizaje. Las mujeres españolas no participaron del mestizaje, ellas no se juntaron con los indígenas o afros porque les consideraban una vergüenza, una deshonra, pero en el ámbito sanguíneo o genético, propiamente hablamos de mestizaje en la unión de los indígenas con los españoles o criollos. ¿Sí? Ese es propiamente. Porque vamos a hablar de dos puntos o de dos elementos. En el ámbito genético, sanguíneo, y en el ámbito cultural, porque también existe un mestizaje cultural. En cuanto a esta perspectiva, uno de los representantes más claros del mestizaje es Eugenio Espejo. Ahora, dentro de la perspectiva del mestizaje, principalmente en la época colonial, los mestizos tenían una perspectiva sobre su condición. No querían aceptar la realidad, sus orígenes indígenas o afros, sino que se iban hacia sus orígenes españoles por la discriminación. Entonces, el punto central aquí es discriminación que sufrían estos grupos sociales. Dentro de esta consideración, por lo tanto, hay que tomar en cuenta que lo más relevante que se refiere a los mestizos es, como yo les digo, en el caso que representa específicamente Eugenio Espejo. ¿Cómo eran considerados propiamente los criollos o los españoles? Personas que se podían educar, participar de la política, pero para ello debían tener un apellido español, vestirse
como españoles, es decir, parecer más que realmente ser. Mientras más se parecía a la vestimenta, a los apellidos españoles, entonces se consideraba dentro de esta visión. El punto relevante aquí con Eugenio Espejo, que se conoce que el padre de Eugenio Espejo fue indígena, un indígena cajamarca, que según el cura de Zambisa era de apellido Chusik, que apellido que posteriormente cambió Eugenio por Espejo para ser aceptado, para que pueda estudiar. Tuvo que vestirse como los criollos de la época para poder ingresar dentro de este punto. Lo de Santa Cruz es más una referencia a la devoción religiosa que tenía. El padre de Espejo fue paje de los religiosos bedlemitas y principalmente por esa razón, por estar relacionado el padre con los religiosos, Eugenio Espejo pudo estudiar. Su madre, María Catalina Aldaz, fue hija de una esclava liberada. Entonces, por ahí hay una cierta relación, pero las mujeres de clases sociales altas no se relacionaban con los indígenas. Dentro de esta consideración, Eugenio de Santa Cruz y Espejo es uno de los representantes más relevantes de nuestra historia en el Ecuador, pero además de ser uno de estos representantes más relevantes, también demuestra la discriminación que sufrían los mestizos en la época y también demuestra la perspectiva principal de un ámbito en el cual los mestizos debían ligarse mucho más a las perspectivas españolas para poder ser aceptados. Mestizaje en el ámbito cultural. Cuando hablamos de mestizaje en el ámbito cultural, hablamos principalmente que durante la colonia y en el proceso en general, actividades artesanales, artísticas que cumplían los mestizos y en algunos pocos casos como el de Espejo, intelectuales, buscaban diferenciarse de los indígenas. Todos los procesos que hacían los mestizos querían ser diferentes y nosotros vemos en algunos de los procesos en el Ecuador en sí mismo, los ecuatorianos antes de la consideración de lo que fue el levantamiento indígena, los ecuatorianos no querían aceptar apellidos que sean indígenas, sino más ligados a consideraciones españolas. Eso es mucho del devenir del mestizaje cultural introducido desde la colonia. Cuando aparece el Estado ecuatoriano, los mestizos logran acceder al poder político. La revolución liberal también de Eloy Alfaro visibilizó a los mestizos. Y sobre todo, ¿en qué nos manifestamos como mestizos? En la alimentación, la mezcla de elementos españoles con elementos indígenas. Y, por ejemplo, una de las características muy particulares como es el carnaval. El carnaval es una fiesta en la que participa toda la ciudadanía y principalmente es una característica propiamente mestiza, que acoge el ritual indígena del festejo al agua, que nutre la tierra y permite la vida, pero que nosotros le llevamos más allá. Es decir, es una interpretación mestiza de los ámbitos de la conjunción entre españoles y los indígenas. Si nosotros observamos, por ejemplo, la autoidentificación de la población en el censo, podemos identificar que la mayor cantidad de la población se identifica como mestiza. Es decir, que la mayor cantidad de población en el Ecuador es mestiza, por lo menos por su autoidentificación. Quiere decir que nos reconocemos como esa mezcla de varias cosmovisiones y perspectivas dentro del mundo. Eso es propiamente los fundamentos sociales de lo mestizo en nuestro país. Vamos a finalizar con dos visiones más conjuntamente planteadas. Lo afroecuatoriano. La población afrodescendiente llegó de África en condiciones de esclavitud. Ya conocemos esta perspectiva. Principalmente los portugueses eran los mayores cazadores y quienes vendían a los esclavos en esta condición. Pero hay un punto principal y aquí por favor no se olviden anotar las fechas que voy a puntualizar. 1553.
un galeón que transportaba personas esclavizadas provenientes de Guinea y que viajaba entre Panamá y Lima, encalló en las costas de Cames, Esmeraldas. Lograron escapar 17 hombres y 6 mujeres, donde se conoce a Illescas como uno de los héroes de esta perspectiva y la fundación de un gobierno propiamente afro. 17 hombres y 6 mujeres. Dentro de este proceso, entonces lograron liberarse y posteriormente conformaron la República de los Zambos de Esmeraldas. República de los Zambos de Esmeraldas. Posteriormente, otro grupo social en el Ecuador fue integrado en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el Valle del Chota. En el Chota, Imbabura, los jesuitas estaban a cargo de haciendas. Los padres jesuitas. Estas haciendas, a cargo de los padres jesuitas, estaban trabajadas directamente por los esclavos provenientes de África. Para 1767, cuando son expulsados los jesuitas del Ecuador, los afros del Valle del Chota pasan a pertenecer al rey de España y no logran su liberación hasta 1851 con la reforma y el gobierno de José María Urbina, el que pueden observar aquí debajo. José María Urbina, con la revolución y todo el proceso de la revolución liberal, y posteriormente, obviamente, dentro de la revolución liberal, se genera la ruptura de las personas esclavizadas. ¿Dónde será la liberación? 1851. Aún así, no lograron tener procesos de cambio y permanecieron en la marginalidad. Entonces, desde 1553 hasta 1851 se ha venido dando un proceso de cambio desde las poblaciones afro en nuestro país, donde el punto relevante, la República de los Zambos, la lucha contra las haciendas de los jesuitas en el Valle del Chota y sobre todo, no se olviden, José María Urbina, 1851, se genera la liberación de las personas esclavizadas. Aún así, como sabemos, no tuvieron un acceso hasta la actualidad, que ha habido algún cambio, pero siempre han vivido en condiciones de marginalidad. Ahora ya hemos tenido procesos diferentes, pero sobre todo hemos visto estas consideraciones. Pese a las difíciles condiciones de vida, traían su cultura, su pensamiento desde África, lo que los reconecta con sus orígenes. Aunque perdieron su idioma, ya no tenemos prácticamente el idioma que trajeron de sus lugares natales, no así su música. Muchas de las consideraciones musicales y de los géneros musicales que conocemos de Esmeraldas y de Chota, propiamente son la combinación y la conjunción entre las perspectivas que devienen de África. Pero el idioma se perdió. Finalmente vamos a revisar lo montubio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, ¿cómo se llamaba el Alonso de Illescas, el afrodescendiente. el que los liberó? El que los liberó, sí, el primero que se le reconoce, y el Estado ecuatoriano
en el anterior gobierno de Rafael Correa hizo mención de algunos representantes relevantes y hubo una exposición en el centro sobre Alonso de Illescas, ¿sí? Que es uno de los principales promotores, y posteriormente los caciques, que podemos observar si ustedes van al Museo de la Ciudad, está esta pintura de los afrodescendientes, ¿sí? Si quieren revisarlo como perspectiva de la cosmovisión propia que se conjuga. Dense cuenta la vestimenta que utilizan, ¿sí? Muy relacionada con lo español. Y hay una conjunción ahí de visiones. Los afros en el Ecuador pudieron, por lo menos en Esmeraldas, convivir con los indígenas. Bien, lo montubio. En cuanto a esta perspectiva, el pueblo montubio es un pueblo del agro costeño que surgió de la mezcla. ¿Y por qué puntualizamos este pueblo? Porque surge de la mezcla entre blancos, indígenas y afros, que se produce principalmente en el litoral en el siglo XVI. Estamos hablando de este territorio. La mezcla de los diversos grupos étnicos dio origen a su color de piel. Si se dan cuenta en la imagen, pueden ver los diferentes colores de piel en una sola misma población. Es la conformación y la conjunción de diferentes perspectivas en una misma idea. Por eso nosotros planteamos esta idea o este grupo, este pueblo, como un fundamento social del Ecuador. Los montubios se asientan en las riberas de los ríos del subtrópico, en Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo. Son principalmente los lugares donde se asientan los montubios. Su principal actividad económica, evidentemente, es agrícola. Están relacionados en cuanto al banano, al café, el cacao, el arroz, todo lo que se da en la costa, en el litoral y en este subtrópico. Los montubios cuentan con una identidad cultural propia, que se expresa en su música, baile, fiestas, en lo que debemos conocer, en los amorfinos y todas estas consideraciones propias. ¿Cuál es el punto más relevante y que ha resaltado lo propio de lo montubio? El movimiento de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, porque su grupo, el ejército de Alfaro, que se llamó las Montoneras, era un grupo que principalmente estaba conformado por montubios. Desde Eloy Alfaro se va rescatando este pueblo que evidentemente es un pueblo mestizo. Es una mezcla entre lo blanco, lo indígena y lo afro. Pero tiene una característica particular, no es solo una conformación mestiza, sino que esta conformación mestiza tiene una localidad específica y ha cumplido un rol fundamental en la liberación de los pueblos al participar dentro de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro. Todo lo que nosotros conocemos dentro del campo ha estado entremezclado entre lo indígena, lo mestizo, en la sierra, pero en la costa es mucho más evidente el mestizaje en cuanto a lo montubio. Así que es relevante resaltar este ámbito del mestizaje que ha sido fundamental para procesos como el proceso de liberación. Bien, jóvenes, con eso terminamos. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que se quiera recapitular antes de cerrar la clase? Bien, entonces vamos a terminar ahí. Vamos a cerrar esta clase. Eso es lo que debíamos ver en cuanto a este tema, que lo he sintetizado en lo posible de la forma más rápida y sencilla, porque son temas que los conocemos, algunos ya los hemos hablado y otros es importante recalcarlos. Su trabajo es un resumen sobre los fundamentos sociales del Ecuador, lo que ustedes hayan anotado evidentemente en clase, y si algo les falta pueden recapitular y revisar o preguntarme. Con eso terminamos.